Bueno, nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablar sobre el manejo de riesgo y la enfermedad cardiovascular en la diabetes mellitus tipo 2. Bueno, como introducción, pues tenemos que las enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas, pues estas van a ser la principal causa de morbilidad y mortalidad en personas con diabetes. Esta va a aumentar el riesgo de una enfermedad cardiovascular aterosclerótica debido a factores de riesgo como hipertensión, hiperdislipidemia y obesidad. Mm, ¿No me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, todo bien, doctora. Ok, bueno, la diabetes va a ser un factor de riesgo significativo para la insuficiencia cardíaca. Esta se puede presentar en tres tipos, como la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que las comorbilidades aquí como sobrepeso e hipertensión pues van a hacer que se puedan presentar. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ligeramente reducida y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que aquí un infarto de miocardio previo, este va a ser un alto factor de riesgo. Pues el manejo de estas condiciones en personas con diabetes va a incluir el tratamiento con inhibidores de CGLT2 o ARGLP1 que han demostrado pues estos beneficios para una reducción del riesgo cardiovascular y también renal y pues también un control de la hiperglucemia, la hipertensión y la hiperlipidemia. Pues aquí en la imagen podemos observar una reducción de las complicaciones de la diabetes teniendo una glucosa pues en buen nivel, igual que la presión arterial, los lípidos y también agentes que ayudan cardiovascular y renal. La hipertensión, pues en el diagnóstico y detección, pues aquí pues una hipertensión, una presión elevada, pues se va a definir con una presión sistólica mayor de 120 a 129 y una presión diastólica menor de 80. La hipertensión se va a definir con una presión en sistólica de 130 o más o una presión diastólica de 80. La presión arterial, esta pues se debe de medir pues cada vez que tú vas a consulta y pues siguiendo unas pautas establecidas, pues como la posición sentada, con los pies en el suelo, que el brazo pues esté apoyado a la altura de corazón y pues que tenga 5 minutos después de descanso. Pues también el tamaño del brazalete debe de ser el adecuado para, dependiendo de la circunferencia del brazo, pues porque pues hay personas que son muy gordas y tienen el brazo muy grande, entonces ocupan un brazalete más grande, entre otras. Los objetivos para la hipertensión es el objetivo de la presión arterial durante el tratamiento es menos de 130/80. En mujeres embarazadas, iniciar el tratamiento si la presión arterial es de 140/90 y pues esta se debe de reducir o suspender el tratamiento si la presión baja es de 90/60. El objetivo recomendado de la presión arterial es entre 110 a 135/85 para prevenir la hipertensión materna segura. Siguiendo con las estrategias de tratamiento, primero que nada, las personas que tengan una presión arterial mayor a 120/80 milímetros de mercurio, se va a recomendar que pierdan peso en caso de esas personas que tienen sobrepeso o que tengan obesidad. También un patrón alimenticio estilo DASH, que incluye una dieta baja en sodio, es rica en potasio, frutas, verduras y lácteos bajos en grasa. También se recomienda moderar el consumo de alcohol, máximo 2 bebidas al día en un hombre y una bebida al día en mujeres. También pues tienen que dejar de fumar, tienen que aumentar la actividad física, mínimo tienen que hacer 150 minutos a la semana con una intensidad moderada y pues hay que reducir la sal a menor a 2.300 miligramos al día. Los beneficios de esto, pues va a disminuir la presión arterial, tanto sistólica y diastólica, va a potenciar el efecto de fármacos antihipertensivos, va a mejorar la salud cardiovascular y metabólica y va a incluir que tenga menos efectos adversos. Em, en el artículo decía que la dieta DASH reduce la presión sistólica
3.26 milímetros de mercurio, mientras que la diastólica la suele reducir a 2.07 milímetros de mercurio. Y pues es importante que se debe iniciar junto al tratamiento farmacológico cuando ya hay diagnóstico de hipertensión y pues adaptarse individualmente junto con el paciente. En las intervenciones farmacológicas, las personas con una presión arterial confirmada en consultorio que sea mayor a 130-80 milímetros de mercurio, pues es importante que inicien tratamiento farmacológico y titularse hasta alcanzar la meta de presión que es menor a 130-80 milímetros de mercurio. En pacientes cuya presión arterial sistólica es igual o superior a 150-90 milímetros de mercurio, pues es indispensable iniciar de manera inmediata tanto la terapia farmacológica antihipertensiva como también las intervenciones pues en el estilo de vida. Se va a recomendar con dos fármacos antihipertensivos, preferentemente que estén combinados en una sola tableta. También que estos hayan demostrado que en estudios que tengan una reducción significativa de eventos cardiovasculares, como algún infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, entre otros. El tratamiento para la hipertensión arterial pues debe incluir fármacos con evidencia de reducir eventos cardiovasculares. Los YECA y los ARA2 pues van a ser nuestra primera línea si existe alguna enfermedad coronaria. Es importante saber que se deben evitar las combinaciones tanto de un YECA más un ARA2 y también las combinaciones de estos con algún inhibidor directo de la renina. Esto porque aumentan el riesgo de daño renal. También pues hablando sobre los YECAs o ARA2, son los tratamientos recomendados para personas que tengan diabetes y que tengan una relación albúmina-creatinina urinaria mayor o igual a 300 miligramos o también entre 30 a 299. Y pues es súper importante monitorear el aumento de la creatinina y el potasio séricos con los YECAs, los ARA2, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, así como la hipopotasemia cuando se usen diuréticos. Este monitoreo pues debe realizarse durante las visitas rutinarias y también 7 a 14 días después de ajustar las dosis. Eh, Siguiendo hablando con los YECAs, los ARA2, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, inhibidores directos de la renina e inhibidores de la neprisilina, pues eso es importante que sean contraindicados en mujeres que son sexualmente activas o que tengan potencial de embarazo y que no usen anticoncepción confiable y también pues durante el embarazo. Mm, Siguiendo con la hiperpotasemia y lesión renal aguda, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los bloqueadores del receptor de angiotensina 2 y los antagonistas del receptor de mineralocorticoides son medicamentos ampliamente utilizados en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y también renales. No obstante, pues su uso puede asociarse a efectos adversos clínicamente relevantes como una hiperpotasemia, una lesión renal aguda debido a la disminución del flujo de la filtración glomerular y pues la menor excreción renal de potasio. A su vez, pues los diuréticos, dependiendo de la clase, pueden inducir tanto hipopotasemia como hiperpotasemia, lo cual también va a representar un riesgo. Esas alteraciones electrolíticas y renales van a incrementar de forma significativa el riesgo de eventos cardiovasculares y también de la mortalidad. Es fundamental por eso vigilar los niveles de creatinina, potasio, ya que estas alteraciones, pues como ya les mencioné, van a aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Hablando sobre la hipertensión resistente, pues esa se define como una presión arterial igual o superior a 140-90 milímetros a pesar del uso adecuado de tres clases de medicamentos antihipertensivos, uno de los cuales debe ser un diurético, además de la implementación de cambios en el estilo de vida. Em, Antes de establecer si la paciente tiene una hipertensión resistente, es importante descartar causas comunes de mal control como una falta de adherencia al tratamiento o una hipertensión de bata blanca y causas secundarias de hipertensión. Es, es por eso que las personas que tengan hipertensión arterial que no alcancen las metas de presión con tres clases de medicamentos, pues deben ser consideradas para iniciar terapia con un antagonista del receptor de mineralocorticoide.
La recomendación de la hipertensión resistente es añadir antagonista al receptor de mineralocorticoides si no se alcanza el control, como ya les comenté, ya que estos son eficaces en la hipertensión resistente y en nefropatía diabética. También hay que tener precaución con riesgo de hiperpotasemia, con los YECAS y los ARA2. Y también importante, pues hay que estar checando constantemente el monitoreo del potasio y de la creatinina. Continuando con el manejo de los lípidos, las recomendaciones es que el paciente de igual manera pierda peso si aplica, si el paciente es obeso o tiene sobrepeso. También una dieta mediterránea o estilo DASH, como ya les comenté. Hay que disminuir las grasas saturadas y trans. Hay que aumentar los ácidos grasos, la fibra viscosa, los estanoles y los esteroles vegetales. El paciente tiene que realizar actividad física y nuestra meta va a ser mejorar el perfil lipídico para así poder reducir un riesgo de un accidente cardiovascular. En personas que tengan triglicéridos mayor o igual a 150 miligramos sobre decilitros o que tengan el HDL bajo, en hombres el HDL sería menor a 40 miligramos sobre decilitro y en mujeres menor a 50 miligramos sobre decilitro. Hay que intensificar los cambios del estilo de vida y hay que optimizar un control glucémico. Bueno, ahora pasando al tratamiento con estatinas, pues tenemos que, pues el inicio de la terapia con estatinas en la diabetes mellitus tipo 2 se va a iniciar pues en personas que tienen dislipidemia aterogénica, lo que va a aumentar pues los, los riesgos a enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas y pues las estatinas van a reducir los eventos cardiovasculares en la prevención primaria y en la prevención secundaria. En la prevención primaria, pues las recomendaciones que tenemos es pues una edad entre 40 y 75 años sin enfermedad cardiovascular aterosclerótica, pues vamos a dar estatinas de intensidad moderada, más cambiar el estilo de vida. En una edad de 20 a 39 años con factores de riesgo, pues se puede considerar pues el inicio de este fármaco. En la edad de 40 a 75 años, pues con un riesgo cardiovascular, pues vamos a dar estatinas de alta intensidad para que el objetivo sea un LDL menor de 70 miligramos sobre decilitro, perdón, o, o menos de mayor o igual a 50 de basal. Si el LDL pues es mayor de 70 miligramos sobre decilitro, pues las estatinas vamos a añadir una ezetimiba o un inhibidor de PCK9. Sí. Para igual, seguimos en prevención primaria, pues las recomendaciones van a seguir siendo pues mayores de 75 años con estatinas, pues ver si va a ser razonable continuar y pues mayores de 75 años sin estatinas, pues puede iniciarse después de ver los riesgos y los beneficios. Si presenta una intolerancia a a las estatinas, pues vamos a considerar el ácido bempedoico. Vamos a suspender hipolipidemiantes antes de la concepción pues a excepción de hipercolesterolemia familiar. En la prevención secundaria, pues las personas con diabetes y los enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas vamos a utilizar estatinas de alta intensidad, pues también con un conjunto de cambios en el estilo de vida. En las diabetes y enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas, pues se debe reducir el LDL en menor o igual al 50%, sí, a mayor o igual al 50%, o alcanzar menos de 55 miligramos sobre decilitro. Si no se logra, pues con las estatinas vamos a añadir una ezetimiba o un inhibidor de PKSK9. Si no se tolera, pues por la intensidad indicada de estatinas, vamos a utilizar la dosis máxima que tolere el paciente. Pues si hay tolerancia, vamos a completar a las estatinas, considerar un inhibidor de PCK9, ácido bempedoico y inclisiran. En la terapia combinada para la reducción del colesterol LDL,
Se da ezetimiba más estatinas. El ezetimiba pues va a reducir la absorción intestinal de colesterol. Al añadir ezetimiba a una estatina de intensidad moderada, va a bajar los riesgos cardiovasculares y los efectos adversos de estos va a ser un aumento de enzimas hepáticas, aumento de sangre en la CPK, mareos, vómitos, dolor abdominal y este suele tener un costo de 444. También tenemos a los inhibidores de PCSK9 más estatinas. En agentes tenemos evolocumab y alirocumab, que son anticuerpos monoclonales. Estos van a bloquear la acción de la proteína PCSK9, lo que va a aumentar la cantidad de receptores de LDL disponibles para captar el colesterol. Este pues va a reducir el LDL de un 36 a un 59% adicionales a las estatinas. Este suele tener un costo de 5.917. Pues la verdad no es nada barato estos medicamentos. También tenemos el inclisiran, que este va a interferir con el ARN, donde la molécula inclisiran se va a unir al ARN mensajero de PCSK9, lo que va a impedir que se produzca la proteína. Entonces, por lo tanto, nos va a aumentar la capacidad del hígado para eliminar el colesterol LDL. Ese suele bajar el LDL hasta un 50%. Ese se administra cada 6 meses. Las reacciones adversas, pues el paciente puede presentar dolor, inflamación, enrojecimiento en el sitio de inyección. Y esta es muy cara, esta tiene un costo de 29.012.50 pesos. También tenemos al ácido bempedoico, que este actúa en la vía de las estatinas, pero sin afectar el músculo esquelético, y por eso pues va a tener menos efectos adversos musculares. En los efectos sobre el LDL, en personas que usan estatinas lo va a reducir un 15%, en quienes no usan estatinas un 24%, y cuando se combina con ezetimiba lo reduce un 19%. Y tiene un costo de 11.580. En el manejo En de los el, lípidos, en el manejo hay, de los lípidos tenemos la hipertriglicemia, que tenemos niveles mayores a 500 miligramos de decilitro. Tenemos que evaluar las causas secundarias y considerar terapias farmacológicas como los fibratos, ácidos grasos, omega 3 para prevenir la pancreatitis. También los niveles entre los 150 a los 499, el enfoque en cambios va a ser hacia los estilos de vida, ya sea pérdida de peso, abstinencia del alcohol y el manejo de las comorbilidades, si es que hay, por ejemplo, en la diabetes y en el hipotiroidismo. Tenemos el etilo de icosapento, que es recomendado en pacientes con enfermedades cerebrovasculares establecida o de alto riesgo cardiovascular, tras maximizar la estatina, que esto reduce el riesgo cardiovascular en un 25% según el estudio de REDUCIT. Tenemos combinaciones no recomendadas, que es la estatina más el fibrato o niacina, ya que no hay ningún beneficio cardiovascular adicional y provoca un mayor riesgo de efectos secundarios, ¿no? Como la hemiopatía o el sangrado. Tenemos la terapia antiplaquetaria, que tenemos como una prevención primaria, considerada en pacientes mayores a 50 años o con un factor mayor de 1 en el riesgo adicional de hipertensión, tabaquismo, nefropatías y bajo riesgo de sangrado, así como evitar en adultos mayores de mayores a 70 años por riesgo de beneficio desfavorable. Tenemos como la aspirina funciona o está en la prevención secundaria como las dosis de 75, 162 miligramos día, es efectiva para reducir eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedades cerebrovasculares conocidas. Así como una alternativa alérgica, tenemos la copidrogel, que es 75 miligramos día. Dentro de la misma terapia antiplaquetaria tenemos las terapias combinadas, que tenemos el rivaroxaban y la aspirina combinados, que reduce efectos o eventos isquémicos en enfermedad de arterial periférica o coronaria estable, pero tenemos que decir que aumenta el riesgo de sangrado. Aquí está el precio de una cajita de medicamento de rivaroxaban. La siguiente, por favor. El riesgo de la diabetes con el uso de las estatinas es un aumento moderado,
ya que pues, los estudios reportan un riesgo ligeramente mayor a desarrollar diabetes tipo 2 con el uso de estatinas. Sin embargo, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver la relación riesgo que hay entre estos, ¿no? El grupo de riesgos, pues son principalmente personas con factores persistentes, ya sea obesidad, prediabetes y síndrome metabólico. Pues el beneficio cardiovascular al riesgo de tener diabetes o contraer diabetes, pues es mayor el beneficio cardiovascular, ya que pues, la reducción de eventos cardiovasculares, por ejemplo, infartos o cerebrovasculares, pues supera por mucho el pequeño aumento que le da el riesgo de tener diabetes, ¿no? Incluso en pacientes con un alto riesgo de tener diabetes o de ocasionales diabetes, pues el beneficio sigue siendo mayor al que tengan o que contraigan la diabetes, ¿no? Y pues tenemos como la detección de enfermedades cardiovasculares, pues el cribado en pacientes asintomáticos es importante, sin embargo no es rutinario o no tiene que ser rutinario, excepto si hay síntomas como anomalías en el electrocardiograma o factores de alto riesgo, ya sea mayores de 65 años de edad o complicaciones microvasculares. También se tiene que tomar el índice de tobillo braquial, que es recomendado en pacientes diabetes que tengan o que hayan tenido la diabetes de mayor de 10 años o con complicaciones en los pies. Y pues dentro de lo mismo, para la insuficiencia cardíaca, tenemos que medir la BNP-NT pro-BNP en adultos asintomáticos para detectar la etapa B de la insuficiencia cardíaca y los niveles anormales de estos, pues tenemos que llevarlos a una ecocardiografía. Y pues los fármacos con beneficios cardiovasculares renales, pues tenemos, por ejemplo, los inhibidores de SGLT2, que sus principales indicaciones son para pacientes con enfermedades cerebrovasculares establecidas, enfermedad renal crónica o múltiples factores de riesgo cardiovascular. ¿Estos qué van a hacer? Van a reducir esos eventos cardiovasculares y también la hospitalización por insuficiencia cardíaca y la progresión de la enfermedad renal crónica. Estos son efectivos en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y preservada. Y pues tenemos varios ejemplos de estos medicamentos, que tenemos la empagliflozina y la dapagliflozina. Y pues aquí tenemos uno, ¿no? Tenemos los agonistas de GLP-1RA, que tenemos como indicaciones que estos reducen eventos cardiovasculares mayores en pacientes con SB o múltiples factores de riesgo. Estos también mejoran síntomas y la función física en insuficiencia cardíaca con obesidad, ¿no? Y tenemos los ejemplos, la liraglutida, semaglutida, con la combinación de este medicamentos con los anteriormente mencionados, se puede considerar que pueden llevar o nos pueden adicionar un beneficio en el riesgo cardiovascular renal, ¿no? Pues las estrategias de prevención y el tratamiento de insuficiencia cardíaca en diabetes tenemos en la etapa B, que son los asintomáticos con anomalías. Los factores claves o fármacos claves que tenemos son los IECAS o ARA2 más beta bloqueadores. ¿Esto es por qué? Porque reducen la progresión a la insuficiencia cardíaca sintomática. Tenemos los anteriormente mencionados, los inhibidores de SGLT2, que son efectivos incluso sin la insuficiencia cardíaca establecida, ya que estos reducen la hospitalización y la mortalidad. Y pues muy importante en este tipo de casos, son las personas que se conoce, que tienen el riesgo, que son asintomáticos o se sospecha de esto, pues es un enfoque eh, de prevención primaria en el que se tiene que explicarle, se tiene que hacer cambios en el estilo de vida y pues un enfoque interdisciplinario, ¿no? Que sería la coordinación entre cardiología, endocrinología y la atención primaria, como dije. Dale la otra, por favor. En la etapa C y D, que serían estos los sintomáticos en la insuficiencia cardíaca, pues una vez más, inhibidores de SGLT2 que benefician tanto de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección y como la preservada, ¿no?
¿Por qué? Porque mejoran los síntomas, capacidad funcional y calidad de vida. Tenemos que la GLP-1RA son útiles en la insuficiencia cardíaca preservada con obesidad. ¿Por qué? Porque mejoran los síntomas y la función física. Buenas tardes, continuando con la detección y el tratamiento de la enfermedad arterial periférica en personas con diabetes, les hablaré sobre esto. Habla en mi micro. Bueno, les hablaré sobre esto con un enfoque en intervenciones farmacológicas, cambios en el estilo de vida y las terapias que ayudan a controlar la glucosa y a reducir eventos cardiovasculares. Pues la diabetes mellitus es un factor de riesgo muy importante para desarrollar enfermedad arterial periférica. Las personas con diabetes tienen hasta 4 veces más riesgo de padecer esta condición. Además, la enfermedad arterial periférica en estos pacientes suele tener consecuencias más graves como mayor riesgo de amputaciones y eventos cardiovasculares. Es por esto que es fundamental detectarla a tiempo y abordarla de manera integral. Ahora, hablando sobre qué es la enfermedad arterial periférica, esta es una obstrucción de las arterias, generalmente en las piernas, y es causada por aterosclerosis. Esta obstrucción va a reducir el flujo sanguíneo y puede causar dolor al caminar, dolor en reposo, úlceras o incluso necrosis. En personas con diabetes, la enfermedad puede avanzar más rápido y sin síntomas, y esto pues la hace más difícil para su detección a tiempo. Algunos factores de riesgo son diabetes, hipertensión, tabaquismo, colesterol alto y una edad avanzada. Se estima que hasta 1 de cada 3 personas con diabetes mayores de 50 años tiene enfermedad arterial periférica, pero muchos no presentan síntomas típicos. Pues esto hace que el diagnóstico precoz sea más como un reto y también es una prioridad. Acerca de la detección de la enfermedad arterial periférica en personas con diabetes, el método más recomendado para detectarla es el índice de tobillo-brazo, que compara la presión arterial del tobillo con la del brazo. Un valor menor a 0,9 indica la enfermedad, y también se deben evaluar los pulsos periféricos, la piel y los síntomas, aunque muchos pacientes, como dije anteriormente, pueden estar asintomáticos. Además, también se recomienda hacer esta evaluación en personas con diabetes mayores de 50 años o con factores de riesgo cardiovasculares adicionales. Las modificaciones en el estilo de vida son fundamentales en el tratamiento. Lo más importante es dejar de fumar, ya que el tabaco empeora mucho el pronóstico. También el ejercicio, especialmente caminar regularmente de 30 a 60 minutos 3 veces por semana. Esto pues mejora la circulación y la capacidad de moverse sin dolor alguno. También se recomienda una dieta saludable como la mediterránea y, si es necesario, perder peso para mejorar la resistencia a la insulina y la circulación. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues ya se mencionó anteriormente, los principales objetivos son reducir el riesgo cardiovascular y aliviar los síntomas. Se utilizan antiplaquetarios como aspirina o clopidogrel para evitar los coágulos y así disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares. También las estatinas ayudan a reducir el colesterol y estabilizar las placas de ateroma. Igual es importante controlar la presión arterial, preferiblemente con inhibidores de enzima convertida de angiotensina o antagonistas de los receptores de angiotensina 2, ya sea enalapril o losartán, por ejemplo. También algunos pacientes se benefician de vasodilatadores como el cilostazol para mejorar la distancia al caminar. Y pues además de esto, también es importante el control de la glucosa para evitar la progresión de la enfermedad, como complicaciones micro y macrovasculares.
También, pues, terapias para control de glucosa y sus efectos cardiovasculares. Existen medicamentos que no solo controlan la glucosa, sino también reducen el riesgo cardiovascular, como los inhibidores de CGLT2, como la empagliflozina o la dapagliflozina, que también protegen el riñón y el corazón, y además tienen un efecto protector vascular. Además, los agonistas de GLP-1 como liraglutida o semaglutida, que reducen los eventos cardiovasculares mayores y pues además ayudan a bajar de peso. El precio que ven ahí es de 2 plumas inyectables. Pues estas terapias son especialmente recomendadas en pacientes con diabetes con alto riesgo cardiovascular o que ya presentan una enfermedad arterial periférica. Y por último, el impacto del tratamiento integral. Si se combinan los cambios de estilo de vida con el tratamiento farmacológico y un buen control glucémico, se logra reducir los infartos y accidentes cerebrovasculares, frenar la progresión de la enfermedad arterial periférica, evitar amputaciones y mejorar la calidad de vida, además de la supervivencia del paciente. Por esto, pues es que el enfoque siempre debe ser integral y además personalizado. Y eso sería todo. Gracias. Ok, doctores, vean cómo esta parte del manejo del abordaje integral es muy importante. Los doctores les hablaron desde los cambios en los hábitos del estilo de vida en cuanto a la dieta, el tipo de dieta que es la DASH y la mediterránea, la restricción de sal y sodio, la cuestión de la pérdida de peso, que siempre tiene que ser la base, lo principal. Y luego ya empezaron a hablar de algunos conceptos importantes, como por ejemplo, cómo no combinar tratamientos IECA-SARA2 o evitar combinarlos con los inhibidores de renina o tener precaución si los combinamos con los antagonistas de aldosterona por la elevación del potasio, también entre ellos por la elevación de la creatinina. También otros conceptos como la hipertensión resistente, donde ahí utilizamos los antagonistas de aldosterona como la espironolactona. Y también comentar cómo el riesgo cardiovascular pues es la principal causa de muerte de los pacientes. Queremos evitar que hagan una enfermedad cardiovascular mayor. Por eso es que agregamos el manejo del colesterol, del LDL. Acuérdense que debemos planear una meta. No a todos los pacientes los vamos a llevar a un mismo LDL. La meta se va a hacer de acuerdo al riesgo. Mientras más riesgo tenga el paciente, menor va a ser la meta de LDL. Mientras menos riesgo tenga, vamos a tener una meta de LDL a lo mejor un poco más laxa. Por eso es que vean las opciones de estatinas y se tienen que aprender cuáles son las estatinas de baja potencia, las de alta potencia, y hay unos que dependen también de la dosis. Entonces, pocas veces en el semestre yo les he insistido, esta es de las pocas veces donde sí es importante que se aprendan la dosis, porque dependiendo de la dosis de la estatina es la potencia que va a tener. Si tienen un paciente de muy alto riesgo cardiovascular, hay que darle una estatina de alta potencia. Y los medicamentos nuevos como los anticuerpos, el evolocumab, pues a ustedes no les va a tocar recetarlos. Esto es algo que hace el cardiólogo. Pero ustedes tienen que saber que existen y que son otras opciones en pacientes que no alcanzan sus metas, a pesar de que ya le diste estatina dosis altas, a pesar de que ya agregaste ezetimiba, que sería la segunda opción de tratamiento. Esa es una indicación para derivarlo, mandarlo a medicina interna o mandarlo a cardiología a ese paciente. También en el control de las metas de tensión arterial y de glucosa, paciente de alto riesgo cardiovascular no está alcanzando metas, lo derivamos a segundo nivel, para que ustedes vayan cayendo en cuenta que tienen que saber en qué momento van a derivar a ese paciente. Ustedes van a tratar de dar el manejo inicial. Y si no, entonces derivan. Y lo otro que tenemos, pues, es el uso de aspirina como prevención. Acuérdense que la aspirina como prevención se da en prevención secundaria. Pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular mayor, un infarto, un EBC, una insuficiencia arterial periférica, un ataque isquémico transitorio. En estos pacientes no hay duda de darle aspirina como prevención secundaria.
pero la aspirina como prevención primaria está todavía como algo controversial. Podríamos indicarla solo en pacientes de alto riesgo o de muy alto riesgo. Entonces hay que definir bien cuáles son las clasificaciones. Ustedes busquen cuáles son las clasificaciones más utilizadas o más recomendadas. Van a ver que hay unas de la AJA que son para calcular el riesgo. La clásica, la que más se ha utilizado a lo largo de los años, es la escala de Framingham. No confundan los criterios de Framingham de hipertensión. En este caso, la escala de Framingham y las escalas de la AJA son para calcular el riesgo cardiovascular de un paciente. Y dependiendo de lo que te diga, entonces vas a actuar en cuanto a la meta de colesterol, en cuanto a si le vas a dar aspirina y qué tan estricto vas a hacer con el control de la glucosa. Lo otro, vean cómo los medicamentos para diabetes, los ISGLT2 y los agonistas de GLP-1, además de controlar el azúcar, pueden mejorar el peso y pueden disminuir el riesgo cardiovascular y lo vamos a ver más adelante, mejorar la progresión de la función renal. Entonces, esos son los puntos que necesito que se les quede muy, muy claro, porque ustedes cuando den un tratamiento, el tratamiento no solo va a ir enfocado en controlarle la glucosa al paciente, sino su presión, su LDL y bajar su riesgo cardiovascular.